tienes en tus manos un material sumamente valioso para tu vida. Tan valioso que otras personas han asumido los costos de producción para que llegue a tus manos en forma gratuita. Esperamos que al escucharlo tú también seas bendecido con la información que Dios te trae a través de su siervo, el pastor Andrés Portes Rodríguez. Vamos a hacer un pequeño repaso por amor a los que no estuvieron anoche, pero no se molestan si hacemos una oración, ¿verdad? ¿Oramos? Querido Padre Celestial, acompáñanos, cuídanos y dirígenos en esta noche. Permite que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y que el estudio del tema de esta noche sea para la gloria de tu nombre y nuestro crecimiento. Enséñanos, Señor, a vivir en tu presencia. Instrúyenos, capacítanos y habilítanos a través de tu palabra, del conocimiento de tu verdad. Que tu Santo Espíritu nos guíe, tus ángeles nos acompañen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Esta es la palabra clave de anoche, la palabra praxis. Decíamos que la praxis es una acción que lleva a su fin en sí misma y que no produce ningún objeto ajeno, extraño a su propia naturaleza. Y decíamos más, los comportamientos positivos acaban generando sentimientos positivos. Los sociólogos se refieren a esto como praxis. ¿Qué significa? Que lo bueno que yo hago afuera reacciona sobre mí y me hace tener buenos sentimientos. Si trato bien a la gente, si me porto bien con ellos, terminaré apreciándolo. Pero también veíamos que si usted se trata mucho con alguien, le aprecia a esa persona, le dedica lo mejor de su tiempo, usted termina enganchándose con la persona, ¿se acuerdan? Es lo que dice aquí en la parte final. Dice, nuestro comportamiento también tiene una influencia sobre nuestras ideas y nuestros sentimientos. Cuando, como seres humanos, nos comprometemos a dedicar nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y demás recursos a alguien o a algo, con el tiempo vamos desarrollando sentimientos hacia el objeto de nuestra atención. En otras palabras, nos apegamos a él, nos quedamos como enganchados. Y ahí hicimos algunas historias que no vamos a repetir. La praxis explica por qué los niños adoptivos son tan queridos como los naturales. Se les dedica tiempo, se les dedica atención, como son adoptivos. Uno quiere demostrarle que lo ama, que lo quiere, que lo cuida, y eso reacciona directamente en los sentimientos de la persona que lo hace. La praxis también funciona a la inversa. Es decir, cuando queremos dar una idea acerca de un grupo al que quisiéramos atacar, entonces vendemos imágenes negativas de ese grupo para que la gente reaccione y diga, ok, a eso hay que acabarlos. Y entonces conseguimos la idea de acabarlo. Ustedes saben que los medios de comunicación son manejados fuertemente. De acuerdo a con la praxis, si yo tengo el compromiso de amar a los demás y dar lo mejor de mí mismo por ellos, y si actúo en consecuencia con ese compromiso, con el tiempo se me habrán creado sentimientos positivos hacia esa gente. Claro que sí. Así que es fundamental entender esto de la praxis. ¿Recuerdan lo que decía este psicólogo? Él decía, ¿qué cosa? Es más fácil traducir nuestras acciones en sentimientos que traducir nuestros sentimientos en acciones. Es decir, es más fácil hacer cosas buenas para tener sentimientos buenos que tener sentimientos buenos y hacer cosas buenas. ¿Verdad que uno tiene buenos sentimientos? Pero ¿verdad que generalmente no hace todo lo bueno que debería hacer? Y ahí está la explicación. Pero si te hace cosas buenas afuera, eso se traduce en sentimientos buenos o positivos. Aquí está lo de Tony Campolo, ¿se acuerdan? Aquellos 30 días de trato entre los esposos que habían perdido el sentimiento romántico. Hablamos de la manera de forzar y desarrollar los músculos emocionales, y así se desarrollan los demás. Bien, hay mucho que decir, pero aquí nos quedamos allá. ¿Se acuerdan que hablamos de los 3 tipos de personas con relación a los trastornos psicológicos? Número 1, trastorno de la responsabilidad. Número 2, trastorno del carácter. Y número 3, los caracterópatas neuróticos, que es la combinación del primero y el segundo. Y creo que allí sí podemos comenzar. Trastorno de la responsabilidad. Los neuróticos asumen demasiada responsabilidad y creen que todo lo que pasa es culpa suya. Mi marido es un borracho porque soy una mala mujer, una mala esposa. Mi hijo fuma marihuana porque he fracasado como padre. El tiempo es malo porque no dije mis oraciones esta mañana. ¿Esa persona cómo está? Neurótica. Y así hay muchos trastornos de la responsabilidad. La gente se siente culpable por las cosas malas que ocurren a su alrededor. Y este es la epidemia de esta nación. Trastornos del carácter. Nadie quiere asumir responsabilidad. Siempre hay que buscar a quién señalar. Alguien fue culpable, yo no. Y aún lo llevan ante el tribunal
Y a los abogados se la buscan para ver cómo le descargan la responsabilidad de lo malo que hicieron. ¿Sí o no? Es la epidemia, lamentablemente. Generalmente asume poca responsabilidad sobre sus actos. Dar por sentado que todo lo que va mal es culpa de otro. Mi hijo tiene problemas en la escuela porque los profesores son incompetentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último, una combinación del primero y el segundo. Estos están entre dos aguas. Unas veces asumen demasiada responsabilidad y otras veces poca o ninguna responsabilidad. Allí nos quedamos. Y aquí vamos a trabajar entonces. Esos trastornos del carácter han hecho un daño terrible a esta nación. Y hay un caballerito llamado Segismundo Freud o Sigmund Freud que creó el famoso determinismo, que es el trabajo de nosotros para iniciar esta noche. Yo le voy a pedir que pongan mucho cuidado en lo que vamos a trabajar a partir de aquí, a partir de este momento. Porque muchos de nosotros, lamentablemente, hemos sido víctimas del determinismo. Y al ser víctimas del determinismo, nos anquilosamos, nos quedamos allí agachados. ¿Saben por qué? A ver, ¿saben qué hace el avestruz cuando se siente en peligro? Y a ella le tapan la cabeza con una bolsa negra y la traen a donde quiera y ni se mueve, porque ella siente que está escondida. El avestruz tiene la cabeza pequeñita y el cuerpo inmenso. Los avestruces son bien grandes. En Houston vi una y era como de este tamaño. Es el ave más grande que hay. Y corre, pero es tonta. Cree que escondiendo la cabeza se está escondiendo. El corpazo afuera y la cabecita debajo de un arbusto pequeñito, y la vienen con cuidado, le toman la cabecita, le echan una bolsa negra y con cuidado la levantan y ella no se mueve porque está escondida y se la llevan. Algunos piensan que esta situación en este país se debe a que se han pasado un poco con lo de Sigmund Freud. Aunque el trabajo de Freud supuso una enorme contribución al campo de la psiquiatría, y hemos de estarle agradecidos, plantó también las semillas del determinismo, que le ha proporcionado a nuestra sociedad todo tipo de excusas para justificar malos comportamientos, permitiéndonos evitar la asunción de las responsabilidades de nuestras acciones. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando estudiemos a Freud ahora, vamos a darnos cuenta que Freud supuestamente hizo un descubrimiento, y vamos a ver que al final ya en esta época eso se cayó al suelo, donde alguien fue responsable por lo que yo hacía o por lo que yo hago, y al final, según el determinismo, yo no soy responsable. Llevando a sus últimas consecuencias, el determinismo significa que para cada suceso físico o mental existe una causa. De acuerdo con el determinismo estricto, conocidas las causas físicas o mentales, se puede predecir el efecto de las mismas. ¿Qué te pasó en tu niñez? Ahora yo voy a saber cómo tú vas a hacer. En el determinismo, para cada efecto existe una causa. Se ha considerado generalmente válido para todos los sucesos físicos, aunque incluso esto ha sido puesto en tela de juicio con las últimas teorías científicas. En cualquier caso, Freud decidió dar un paso más en este sentido, aplicando este mismo principio a la voluntad humana. ¿Qué es lo que está diciendo? Freud dice, bueno, si yo sé cómo es esto, yo te puedo descubrir cómo será aquello. Si yo puedo saber cuáles fueron las causas que te llevaron a hacer esto, entonces yo voy a saber cómo tú serás en el futuro. Si tú me dices cómo fueron tus abuelos, entonces yo voy a decir cómo tú serás en el futuro. Si me dices cómo fueron tus padres, entonces yo te voy a decir, o sea, dame la causa que te voy a decir el efecto. Pero lo que Freud no sabe, como no sabía Pavlov y no sabía Skinner, que entre la acción y la reacción, Dios le dio facultades al ser humano. Y de eso vamos a hablar esta noche. Es muy fácil culpar a las circunstancias, es muy fácil culpar el ambiente, es muy fácil culpar los abuelos, es muy fácil culpar a los padres, es muy fácil buscar a quién culpar por nuestra irresponsabilidad. Es más fácil buscar un culpable que fajarse a hacer lo que hay que hacer. El problema es que los que andan buscando culpables nunca llegan a nada. Freud mantiene que en lo fundamental los seres humanos no tienen posibilidad de elección y que el libre albedrío no es más que una ilusión. Oye, qué abuso. Y seguimos, estamos presentando la teoría de Freud. Ahorita vamos a darle con todo, con toda la mandarria y todo el mundo, patada y todo lo que haya que darle. Ok, pero seguimos aquí con la teoría. Dice, según él, nuestras elecciones y nuestros actos están determinados por fuerzas del inconsciente que nunca podemos conocer del todo.
Freud afirmaba que si tenemos un conocimiento suficiente de la herencia, el ambiente de alguien, podemos hacer una predicción bastante acertada de su comportamiento, incluidas las elecciones personales que puede hacer. De dónde viene, quiénes son sus padres, dónde se crió. Y si usted se crió en un mal lugar y su padre no era muy bueno, usted se fastidió para Freud. O sea, quedó marcado. Entonces, se habla de determinismos. Hay 3 determinismos. Número 1, el determinismo genético. ¿Qué significa? Mis abuelos son culpables por los malos actos que cometo. Sus genes me han hecho lo que soy. Es decir, yo soy malito porque mi abuelo era muy malo. Así que ahora yo soy víctima de que la maldad que tenía mi abuelo. Así que soy un bandido porque mi abuelo era otro bandido. ¿No le parece a usted que es una falta de responsabilidad? ¿Sí o no? Así que Freud dice, no, es infeliz. Era que su abuelo era un sinvergüenza, mala paga y embaucador. Así que te salió bandido y la culpa es del abuelo. ¿Determinismo cómo? Genético. Número 2, determinismo psíquico. Mis padres son los culpables por mi desgraciada infancia, la cual, por supuesto, me lleva a hacer siempre las peores elecciones en mi vida. No, mis abuelos no. Los culpables son mis padres. Ellos fueron los que no me guiaron. Ellos fueron los que me dañaron. Ellos son los responsables. ¿Qué bandidaje, eh? Por favor, ¿me estoy dando a entender lo del determinismo? ¿Sí o no? ¿Hay una gente que piensa que los culpables de su historia son sus abuelos? ¿Hay una gente que señalan a sus padres porque hoy no son nada en la vida? Hablaba en uno de estos días con mis hijos y le decía que me da mucha pena ver personas que viven en este lugar, en esta parte del mundo, con tantas facilidades y no son nada. Decía, eso es imperdonable. Mejor sigamos porque la vida. ¿Recuerdan cuando le hablé de Ama segundo califa? Que hay 4 cosas que nunca regresan. No olvide eso. No olvide eso. Ama segundo califa dice que hay 4 cosas que nunca regresan. La palabra hablada, la flecha disparada, la vida pasada y la oportunidad desperdiciada. Si usted tuvo el privilegio de nacer aquí, usted ha tenido la gran oportunidad de la vida de ser lo que usted quiera ser. Yo veo cómo son las escuelas de aquí del gobierno, llena de todo lo que usted necesite. Y estudiar lo que usted quiera. Y hasta veo que el gobierno da becas cuando la persona tiene buenas notas, buenas calificaciones. Entonces, ¿de qué se queja usted? Ah, no, que mi abuelo, determinismo genético. No, que mis padres. Esas son las excusas que oigo, ¿eh? Y número 3, determinismo ambiental. Me permite echarle la culpa a mi jefe por hacer que la calidad de mi vida laboral sea tan lamentable, lo cual explica por qué me porto tan mal en el trabajo. Así que tengo miles de excusas para mi comportamiento. No, a mí quien me marcó la vida fue una maestra. Me acuerdo que teníamos una clase en la maestría y, oiga, qué risa. A ver cómo digo esto sin ofender a nadie. No sé cómo ni de qué manera estamos hablando de los niños talentosos y de los niños brillantes y etcétera, y estamos describiendo ese tipo de conducta, de comportamiento. Y entonces alguien, no voy a decir quién, hizo una historia. Y entonces una persona como de 40 y tantos años, 47, 48 años, empezó a hacer su historia. Oiga, caramba, y se puso tan tiernecito y así, que ¿pero qué le pasa a este tipo? Empezó, sí, porque cuando yo era niño, en una clase, una maestra me marcó para siempre. En mí destruyó mi inspiración y mi creatividad en el arte. Digo, bueno, ¿qué le pasa a este? Y nos miramos así. Los caribeños somos muy calientes, no sé si lo saben, pero bien calientes. Y empezamos nosotros a mirarnos y a reírnos, porque el tipo que está hablando está como medio extraño. Y entonces que un día estábamos haciendo unos cuadros, unas pinturas, y a mí se me ocurrió, decía ese personaje, pintarlo todo de rojo. Y entonces, emocionado, fui donde mi maestra, le dije, mire maestra, qué lindo. Y la maestra me miró el cuadro y me dijo, y ese mamarracho, y me tiró. Dice, desde ese día se me dañó la inspiración, se me quitó el deseo de pintar, hasta el día de hoy. Y entonces uno de los niños dijo, ay cañajo, mira. Eso se fue abajo. Si la maestra te dijo que era un mamarracho, píntalo con colores.
¿Verdad que siempre andamos buscando razones para no hacer lo que tenemos que hacer? Seamos sinceros. Seamos sinceros. Buscamos más razones para no hacer lo que tenemos que hacer que razones para poder hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cierto o falso? A ver, sí o no. Y si hacemos lo que tenemos que hacer, queremos hacer lo menos posible. ¿Cierto o falso? ¿Y cómo usted va a tener una vida plena, brillante, gloriosa, haciendo lo menos posible? Coma lo menos posible, duerma lo menos posible, beba lo menos posible y báñese lo menos posible. A ver, que va a vivir lo menos posible también. Hemos aprendido que, aunque los genes y el ambiente tengan un efecto en nosotros, seguimos siendo libres de hacer nuestras propias elecciones. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Los hermanos gemelos nacen del mismo óvulo, así que tienen los mismos genes, naturaleza. Ambos crecen en el mismo hogar, al mismo tiempo, cultura, y sin embargo son dos personas distintas. ¿Cierto o falso? Y por favor, este poema está bien interesante. A ver si lo podemos entender. ¿Cómo se llama el poema? Nueva visión del determinismo. Dice, pedí hora al psiquiatra para que me aclarara. ¿Por qué aticé a mi novia y le partí la cara? Me tumbó en su diván para ver qué encontraba. Y encontró lo siguiente. Tras mucho hurgar en mi profundo subconsciente, cuando tenía 1 año, mamá encerró a mi osito en la maleta. Y en consecuencia soy un borracho majareta. A los 2 años vi a papá besando a la doncella, lo cual explica mi gran cleptomanía. A los 3 años con mis hermanos sufrí ambivalencia, por eso mismo trato a mis novias con violencia. Ahora ya soy feliz porque me han dicho que siempre es culpa de otro, aunque sea un mal bicho. El alivido echa las campanas al vuelo, por el bueno de Freud. Qué bueno, ¿eh? Que todo lo malo que yo hago, alguien es el culpable. ¿Se entiende el determinismo? ¿Puede eso ser cierto? Jamás, jamás. Y tenemos que entrar un poquito más a fondo de la cosa. Hay una palabra clave en la vida, es la palabra responsabilidad. Ojalá nunca olvide la definición de esta palabra. Nos dicen, tiene que ser responsable, tiene que ser responsable, tiene que ser responsable. ¿Y qué es lo que nos están diciendo? Usted tiene que ser muchacho responsable, usted tiene que ser un obrero responsable, un esposo responsable, una madre responsable, un hijo responsable, un pastor responsable, un anciano responsable. Todo el mundo habla de responsabilidad. ¿Pero qué es responsabilidad? Cuando niño hay un seminarista hablando de la responsabilidad y como que faltó algo. Hablemos de la responsabilidad. La palabra responsabilidad contiene el término habilidad y el término responder. Significa, ¿qué cosa? Capacidad para responder. Los seres humanos estamos sometidos a todo tipo de estímulos. Los biles que llegan, los jefes malos, problemas conyugales, problemas con los vecinos, problemas con todo. No podemos evitar esos problemas, pero como seres humanos tenemos la capacidad de elegir la respuesta que les damos a esos problemas. ¿Cierto o falso? Decía E.S. Eliot que lo que nos daña no es lo que nos ocurre, sino la respuesta que damos ¿a qué? A lo que nos ocurre. Y decía un proverbio japonés, si el problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Es tu respuesta al problema lo que te hace daño. Es tu actitud ante la situación lo que te daña, no la situación en sí. Hay personas que han tenido accidentes, han perdido las 2 piernas, ¿o no? Y se han distinguido andando en una silla de rueda, viajando por este país entero, demostrando que sí pueden. Y hay otros que le han cortado una sola pierna y la depresión lo ha llevado a la tumba y se ha muerto. ¿Qué pasó? Tu actitud, tu respuesta a lo que te ocurre. Y entre la causa y el efecto, Dios nos dio capacidades de las que quiero hablar en un momento. Dios nos ha dado facultades que deben ser usadas antes de responder. Número 1, ¿cuál es la primera? Autoconciencia. Ocurrió un hecho, hay un incidente, hay una situación, alguien dijo, alguien hizo, lo que sea. ¿Cuántos conocen un poeta llamado el Indio Duarte? ¿No han oído del Indio Duarte? No saben lo que se han perdido. Mejor sigo andando.
Ponerme a explicarle que en la India Duarte me toma mucho tiempo y el tiempo aquí es oro. El tiempo lo tengo contadito así. Ok. Hay un ruso apellidado Pavlov. Era un conductista. Él quería demostrar con animales, con perros, que una causa es seguida por un efecto y que se puede predecir el efecto a partir de la causa. Tomó perros y cada vez que le iba a dar de comer sonaba una campanita. Así que pasado un tiempo, al sonido de la campanita, el perro pensaba que ya vendría la comida. Y él pensó que con eso ya había descubierto cómo somos los seres humanos. Causa y efecto, determinismo. Número 2. Skinner trabajó en esa dirección pero con palomas. Pero lo que se le olvidó a ellos es que entre lo que a usted le ocurre y la respuesta que usted da, Dios le ha dado facultades que pueden ser usadas. Por ejemplo, la primera de ellas, la autoconciencia. La autoconciencia es la capacidad que tiene el ser humano, número 1, de verse a sí mismo. ¿De ver a quién? De verse a sí mismo, número 1. Número 2, de ver a los demás. ¿De ver a quién? Número 3, de saber cómo los demás lo ven a él. Y número 4, de ver cómo los demás se ven unos con otros. Así que antes de hacer una decisión, usted tiene la facultad de mirarse. Andrés, ¿qué pasa contigo? 1. Andrés, ¿qué pasa con los demás? 2. Andrés, ¿qué piensan los demás de ti? 3. Andrés, ¿qué pasa entre ellos? 4. Antes de hacer una decisión, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Tenemos esa facultad o no la tenemos? Número 1. Número 2. Los seres humanos tienen la facultad de la conciencia moral. Conciencia moral es un manual de conducta que todos llevamos dentro. Y una vocecita que nos dice si está bien o está mal. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Y siempre que vamos a hacer algo, a esa vocecita nos dice correcto o nos dice no lo hagas. ¿Es así o no es así? Me ofendió. Y a esa voz dice, sí, pero espérate, le voy a arrancar la cabeza. Si le arranca la cabeza va a pasar tu vida en la cárcel. No, que le voy a hacer. Tú sabes lo que te va a ocurrir. ¿Tenemos esa lucha adentro, sí o no? Eso lo dio Dios, conciencia moral. Y número 3, voluntad ¿cómo? Independiente. Usted puede decidir. Usted decide o lo hago o no lo hago. En estos días me llamó la atención un trabajo acerca de cómo evitar situaciones, pero hubo algo que falló y es que el ser humano tiene voluntad. El ser humano puede decidir o sí o no, independientemente de dónde venga. ¿Se han dado cuenta de personas que nacieron en lugares bien atrasados, en lugares bien acabados, de situaciones bien difíciles y llegaron a lo más alto de la tierra en éxitos en la vida? Rompieron todos los medidores, todas las circunstancias. En la Biblia hay la historia de un hombre que se llamó José. ¿Se acuerdan de José? Número 1, ¿qué hicieron sus hermanos? ¿Cómo qué lo vendieron? ¿Cómo llegó a Egipto? ¿Dónde quién fue a trabajar? ¿Dónde Potifar? ¿Qué cosa era en la casa de Potifar? Un esclavo. ¿Pero qué dijo José? Yo voy a confiar en el Dios de mis padres. Y si soy esclavo, voy a ser el mejor esclavo. Y llegó a ser, ¿qué cosa? Administrador de la casa de Potifar. ¿Y qué era la casa de Potifar? Imagínense, Potifar era el capitán de la guardia del emperador, de la guardia del faraón. Significa que era el jefe de las Fuerzas Armadas. Así que era un palacio. ¿Y quiénes iban a esa casa? Imagine usted, si era el comandante en jefe de los militares del faraón, pues esa casa venía todo lo mejor. Porque lo que es el tesorero y el jefe de la milicia son la gente más fuerte. ¿O no? ¿Sí? A uno porque le tienen miedo y al otro porque maneja los centavos. Son dos personas clave en un gobierno. Y este muchacho Potifar era justamente el de la parte militar y José vivía en la casa de Potifar. Oiga, todo lo que había en la casa de Potifar José lo podía manejar, menos una cosa. ¿A quién? Pero la señora como que no era muy serio. Yo no voy a entrar en mucho detalle por amor a las señoras presentes, ¿verdad? La señora como que era media sinvergüenza, ¿se han dado cuenta? Al punto de que también quería que la manejara José. Y dijo, no señora, usted no. ¿Y qué ocurrió? Que entonces, ¿por qué Potifar no mató a José? Vamos a decir que conocía a José. Sí, vamos a decir que Potifar conocía a José. No, la señora yo no me voy a meter en esos problemas.
Potifar conocía a José. En lugar de matarlo para cuidar y salvaguardar la reputación de su familia, lo envió a la cárcel de Faraón. Pero ¿quién era el jefe de la cárcel de Faraón? Potifar. Y dice después que José halló gracia ante los ojos del jefe de la guardia de Faraón y lo puso como principal en la cárcel. ¿Y quién era el jefe? Potifar. Una pregunta, y de la cárcel, donde quiera que José llegaba se derritía, decía, ¡ay, qué desgracia, qué maldición la vida mía! Mira qué mal me ha ido. Y se deprimía y todo le iba mal. ¿Así era José? No, ¿qué hizo José? Vamos para adelante. Cada circunstancia de la vida de José era un peldaño para llegar más alto. Número 1, cuando llegó a la casa de Potifar, aprendió cómo se maneja la gente de arriba. La gente más fina del gabinete de Faraón venía a la casa de Potifar. Así que aprendió a trabajar con ese tipo de gente. Número 1, aprendió cómo se administra. Aprendió las estrategias, aprendió el lenguaje, aprendió la manera fina, aprendió la etiqueta y el protocolo, aprendió cómo se desarrolla una gente entre los grandes. ¿Quién estaba detrás preparando a José? Jehová, ¿para llevarlo a dónde? A lo más alto. Entonces las circunstancias y los problemas para los hijos de Dios no son en realidad problemas, son escuelas para que te capacites. El oro, para ser oro, tiene que ser sometido a mucho fuego, y nadie ha llegado alto si no ha sido sometido a fuego. Y si usted llega arriba sin fuego, se cae al otro día. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Saben cuándo la plata está lista para ser sacada del horno? Cuando refleja perfectamente la cara del orfebre del que está trabajando con ella. Hasta que la plata no refleja perfectamente la cara del que le está trabajando, no está lista, hay que dejarla en el fuego. Déjese estar quejándosele a Dios. Cuando las cosas no salen como usted espera, métale más duro al asunto. Si en 5 horas no se puede, hágalo en 10. Y si no, no duerma y amanezca trabajando. ¿Qué ñoñería es esa? Quiero que todos nos lo brinden. Déjese de cuento, la vida no le regala nada a nadie. ¿Cierto o falso? Tengo un amigo que tiene una teoría. Pues si ustedes ven que me emociono mucho, es que mi papá murió cuando tenía 10 años. Así que el paradigma para mí de la vida es que hay que meterle duro. ¿O estoy equivocado? ¿Estoy equivocado? En la vida suave y nada más hay que sentarse en una silla para que le traigan todo a uno. Así no fue la vida mía. Me dice el amigo mío, mira Andrés, en la vida hay que desarrollarse, hay que aprender, hay que crecer y hay que enseñar. Dice, porque hay una ley de la vida que viene de Dios, que al que tiene se le dará más, y al que no tiene no le darán nada. Y me gustó, me dijo eso hace 10 años. Y comencé a meterle duro a eso, y ¿saben qué he descubierto? Cada año de mi vida, cuando mido lo que me gané de salario, y mido lo que he recibido de regalos, me quedo sorprendido. Mientras más aprendo, mientras más enseño, gano más de salario y recibo más de regalo. Mire qué curioso. Mire qué... no pido a nadie, pero los regalos vienen solos. Es una ley de la vida. Métale duro, métale duro. A veces me digo, tengo sueño. Y digo, Andrés, nadie ha escrito nada sobre lo que duermo mucho. ¿Han visto un libro que diga, los que duermen mucho? ¿Han visto ese libro alguna vez? Nadie escribe nada sobre lo que duerme mucho. Mejor sigamos este negocio, ¿verdad? Ok. La capacidad para responder es una de las glorias del ser humano. Los animales responden de acuerdo con su instinto. Y por favor, yo le ruego que ponga mucha atención a esto. Viktor Frankl fue un seguidor de Segismundo Freud. Es más, fue alumno de Freud. Pero miren cómo cambió el paradigma de este hombre. Viktor Frankl escribió un famoso libro titulado El hombre en busca de sentido. A ver cómo le digo esto. ¿Han visto a la persona que le gusta coleccionar cerámica? Hay personas que le gusta coleccionar vacas. Hay personas que le gusta coleccionar campanas, ranas. O sea, cada quien le gusta coleccionar algo.
Le garantizo, traten de coleccionar amor. Es la mejor colección. Y si no, coleccione algo, mire, lo que sea. Hasta papelito, coleccione lo que usted quiera. La vida es poca y hay que gozarla, disfrutarla. A mí me gustan los libros. Y este es un libro muy interesante. Y mire por qué. Así que miren el título y al autor. No traten de leerlo. A ver cómo lo conseguimos. Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido. Frankl era un psiquiatra judío que se educó en la prestigiosa Universidad de Viena, de la que más tarde fue profesor. La misma universidad en la que Freud estudió. Frankl fue un ferviente defensor del determinismo, igual que su ídolo y mentor, Sigmund Freud. Cuando llegó la guerra, Frankl fue internado en un campo de concentración durante varios años. Le arrebataron sus bienes, perdió prácticamente a toda su familia y padeció terribles experimentos a manos de los nazis. Sufrió terriblemente, pero en medio de tanto sufrimiento aprendió mucho sobre la gente y la naturaleza humana, y esto le llevó a reconsiderar su postura respecto al determinismo. ¿Verdad que no tengo que explicar lo que eran los campos de concentración? Eso está claro, ¿verdad? Lo que hacían los nazis con las personas en Europa, ok. Sigmund Freud dijo una vez: imaginemos un grupo de personas, por favor, esto que vamos a leer ahora es un trozo, un fragmento del libro de este hombre, de Viktor Frankl. Sí, él dice, imaginemos un grupo de personas obligadas a pasar hambre por igual. A medida que aumente la imperiosa urgencia de comer, eso lo escribió Freud, se irán desdibujando todas las diferencias individuales y en su lugar aparecerá la expresión uniforme de la única e inaplazable urgencia. Y ahora dice Viktor Frankl, gracias a Dios, Freud no tuvo ocasión de conocer los campos de concentración desde adentro. Sus pacientes están recostados en un muelle diván de estilo victoriano y no sobre la basura de Auschwitz. Pero en Auschwitz las diferencias individuales no solo se desdibujaban, sino que, muy al contrario, la gente se diferenciaba cada vez más porque todos acababan desenmascarándose, los santos y los cerdos. El hombre, en última instancia, se determina a sí mismo, acaba siendo lo que hace de sí mismo. En los campos de concentración, por ejemplo, en esos laboratorios vivos, en esos campos de pruebas, fuimos testigos de cómo algunos de nuestros compañeros se portaron como santos, mientras que otros se portaban como cerdos. El hombre lleva en sí ambas potencialidades. ¿Cuál de las dos actualice? Depende de sus decisiones, no de las condiciones donde se encuentre. ¿De qué depende? De sus decisiones, no de las situaciones. En medio del campo de concentración, unos escogieron ser santos. Y como él dice más adelante, miren cómo fueron a la muerte. Nuestra generación es realista porque hemos llegado a conocer al hombre tal como él es en realidad, dice Viktor Frankl. Después de todo, el hombre es ese ser que inventó las cámaras de gas de Auschwitz y sin embargo es también ese ser que entró en esas cámaras de gas llevando la cabeza alta y el Padre Nuestro o la Shema Yisrael en los labios. Es decir, hombres inventaron la cámara de gas para matar y hombres decidieron entrar a esa cámara de gas confiando en lo que creían, confiando en lo que ellos tenían por religión, y entraron sabiendo que iban a la muerte y entraron con dignidad. En cambio otros hacían lo contrario, tomaron una decisión. Hay dos cosas en la vida de las que no podemos escapar. ¿Cuáles son? Quiera Dios que Cristo venga pronto, así no tendremos que morir. Y la otra, usted tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión. Usted tiene que decidir. Y cuando no decide, ya lo decidió. Soren Kierkegaard dijo una vez que no tomar una decisión ya es una decisión. No hacer una elección es en sí mismo, ¿qué cosa? Una elección. Usted decide o ser un líder responsable o no serlo. Usted decide o cambiar su vida o no hacerlo. Usted decide identificar las necesidades de los demás y suplirlas o no hacerlo. El resultado, usted lo pagará. Sabemos que la vía de autoridad y el liderazgo empiezan con la voluntad. La voluntad consiste en las elecciones que hacemos para que nuestros actos sean consecuentes con nuestras intenciones.
Todos tenemos que tomar decisiones respecto a nuestro comportamiento y tenemos que aceptar nuestras responsabilidades sobre estas decisiones. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Si usted decidió esta noche venir a la iglesia, tiene que asumir la responsabilidad de regresar a su casa. Porque usted no va a quedarse a dormir aquí esta noche. Vamos a optar por ser pacientes o por ser ¿cómo? Impacientes. Por ser amables o por ser antipáticos. Por escuchar activamente o por limitarnos a estar callados a la espera de tener ocasión de hablar. Por ser humildes o por ser arrogantes. Por ser respetuosos o por ser ofensivos. Generosos o egoístas. Indulgentes o rencorosos, honrados o deshonestos, comprometidos o solo implicados. ¿Quién toma esa decisión? Usted. ¿Y quién disfruta los resultados? Usted. Usted. Le preguntaron una vez a un vendedor de helados que por qué solamente vendía chocolate y vainilla. Y él sonriéndose le dijo al tipo que estaba comprando: mire, amigo, yo solo le pongo 2 sabores, chocolate o vainilla. Y las personas duran una infinidad de tiempo decidiéndose entre chocolate y vainilla. Imagina que le ponga 6 sabores. No vendería nada. El psiquiatra M. Scott Peck escribió un libro titulado Un camino sin huella. Esto es medio grosero, pero hay que ponerlo. Él dice que la naturaleza humana es, ¿qué cosa? Cuando un niño nace, ¿dónde se hace pipí? Dice: mami, quiero ir al baño, dice el recién nacido. Al rato va usted y encuentra todo tipo de desastre. ¿Dónde lo hizo? Encima. Para él es natural hacerse toda esa cosa encima, ¿sí o no? ¿Y es natural o no es natural? ¿Y por qué tú no se lo haces encima ya? ¿Entendieron? Vuelvo para atrás. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se orina el niño encima de él? ¿Sí o no? Imagínense que todos fuéramos como niños. ¡Qué desorden! ¡Qué desorden! Así que la naturaleza humana es, naturalmente, la Biblia dice, ok, vamos a dar un concepto teológico ahora. Estamos hablando en un ambiente familiar, pero aquí hay que aplicar un concepto teológico. La Biblia dice que el ser humano hereda una naturaleza caída. 1 Corintios 15:22 dice, en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Así que tenemos una naturaleza humana caída. Somos pecadores, nacimos siendo pecadores. Fuimos formados en pecado. Así que esta naturaleza que tenemos es mala. Pero Dios nos da una nueva naturaleza cuando aceptamos a Jesús. Y esa es la belleza. Y esta gente tiene razón. Dice este psicólogo que el problema del ser humano es hacérselo encima. Es muy normal para un niño orinarse encima. Lo antinatural es hacerlo en el orinal. Pero con el tiempo, él adquiere el hábito de orinarse en el orinal del baño. Con el tiempo y la práctica se convierte en algo natural para él. Adopta un nuevo hábito. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Pero ¿verdad que a la mamita le da lucha? Fulanito, ¿y qué fue? Se me salió. Está bien, mi hijo, ven a cambiarte la ropa. Pero ya tú sabes, desde que sientas deseo, tú me dices, sí, mami. Y al rato va el chiquito. Mami, ¿qué? Mami, ¿qué? Mami, que quiero ir al baño. Pero vete al baño, yo quiero ir al baño. Pero que te vaya al baño, sí. Psh. Está bien, mi hijo, mira, desde que te dé deseo, tú tienes que ir al baño. No tiene, oye, él estaba arriba y vino a decirle a la mamá que iba a ir al baño y él estaba al lado del baño. O sea, está aprendiendo. Está bien, mi hijo, ven, no ha pasado nada. Lo lava, lo limpia, ya tú sabes. Y poco a poco el bebé va aprendiendo, ¿o no? Y comienza a tratar de apuntar directo al sitio y embarra todo. Y, mi hijo, ven a ver, mira, es así, hay que hacerlo así. Pero va aprendiendo, ¿sí o no? Esto es válido para cualquier disciplina, sea usar el orinal, lavarse los dientes, aprender a leer y escribir, y en la práctica para la adquisición de cualquier destreza. Tenemos que disciplinarnos para aprender. La disciplina es enseñarnos a hacer lo que no es natural, ¿cierto o falso? ¿Qué es la disciplina? Enseñarnos a hacer lo que no es natural. Podemos disciplinarnos para hacer lo que es antinatural hasta que se convierta en algo natural y habitual. Desde que nacimos, ¿sabemos manejar un auto? No. ¿Tocar piano? No. ¿Escribir en una máquina? No. Pero lo fuimos aprendiendo. Esto es muy importante, queridos.
Existen 4 etapas en el desarrollo de nuevos hábitos o destrezas. Estas etapas se aplican al aprendizaje de hábitos buenos y malos, destrezas buenas y malas y comportamientos buenos y malos. Estas etapas se aplican perfectamente al aprendizaje de nueva destreza para el liderazgo. ¿Qué es un hábito? Los teóricos de la conducta dicen que un hábito es una respuesta aprendida a un estímulo determinado. ¿Qué es un hábito? Una respuesta aprendida a un estímulo determinado. Cuando viene el estímulo, automáticamente usted da una respuesta. Usted tiene ese hábito. Nuestros hábitos determinan nuestro carácter y al final vamos a ver lo que dice William James. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Yo les ruego, por favor, que se aprendan esto. Apréndanse esto y enséñenlo a sus hijos. Las etapas en la formación de un hábito. Primera etapa, ¿cómo se llama la primera etapa? Inconsciente y ¿qué más? E inexperto. En esta etapa se desconoce el comportamiento o hábito en cuestión. O sea, antes de que tu madre quiera que utilices el orinal, antes de aprender a esquiar, antes de aprender a jugar baloncesto, a tocar el piano, a escribir a máquina, a leer, a escribir, antes de lo que sea. Es esa etapa en la que no se es consciente o no se está interesado en aprender esa nueva destreza, en la que, por supuesto, se es inexperto. Ni he pensado en eso. Y en esa etapa, ¿cómo somos? Número 1, inconsciente y ¿qué más? Inexperto. Ni siquiera nos interesa. Primera etapa. Ok. Pensemos que usted ni siquiera ha pensado en ser un líder maravilloso y un modelo a seguir en su casa. Pues si ni siquiera ha pensado en eso, usted ni le interesó eso. Pero no me diga que en esta semana no ha comenzado a interesarse. ¿Sí o no? ¿Le gustaría que su hogar fuera distinto? ¿Que las cosas fueran diferentes? ¿Que su vida cambiara? ¿Que su vida fuera más útil? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Que le fuera mejor con los demás? ¿Saber cómo hacer las cosas y hacerlas en forma apropiada para seguir creciendo? ¿Le gustaría eso? Entonces ya usted no es un inconsciente inexperto. Pasamos a la segunda etapa. Segunda etapa, consciente e inexperto. Esta es la etapa en que eres consciente de un nuevo comportamiento, pero aún no has desarrollado las destrezas necesarias. Pregunto, ¿tenemos ahora un ideal de lo que es un líder? ¿De lo que es el liderazgo? ¿Del modelo de liderazgo? ¿De lo que es el amor? ¿Sí o no? Entonces, ¿nos gustaría hacer exactamente eso? Sí, así que ahora estamos conscientes, pero somos ¿cómo? Inexpertos. Cuando tu madre empieza a sugerirte utilizar el orinal, cuando te has puesto unos esquís, has intentado encestar la pelota o te has sentado al piano o la máquina de escribir por primera vez, todo resulta muy raro, muy antinatural y tal vez algo como intimidado. ¿Te acuerdas la primera vez que te pusiste detrás de un volante para aprender a manejar? ¿No te pareció que el guía estaba como muy para acá y que las piernas estaban como muy para allá y como que todo era como muy estrechito? Y si aprendiste en un carro estándar, ay, 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 ¡brum! Espérate, no puedes soltar el clutch así de repente. Y a veces apretaba el coche y que me va, ¿y por qué no arranca? Dice, tiene que soltar el coche despacio. Y se te apagaba el carro. ¿No te pasó? Consciente e inexperto. ¿Cuál es la etapa anterior? Inconsciente e inexperto. ¿En qué consiste? Ni siquiera me interesa, ni siquiera he pensado en eso. Pero la siguiente etapa, ¿cómo es? Consciente e inexperto. Ya yo sé que eso existe, pero no lo sé hacer. Tercera etapa. Consciente y ¿qué? Experimentado. En esta etapa ya has adquirido las destrezas y te encuentras cada vez más a gusto con el nuevo comportamiento o con las nuevas técnicas. Esta es la etapa en que el niño ya solo tiene algún accidente de vez en cuando. Cuando lo de esquiar ya no es tan difícil, se hace fácil jugar al baloncesto y cuando el pianista o la mecanógrafa no tiene que mirar el teclado. Ya aprendiste, pero es la última etapa, no, es solo la tercera. ¿Cómo se llama la primera? ¿Y la segunda?
¿Y la tercera? ¿Y la primera? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? ¿Y la segunda? ¿Y la primera? ¿Y la tercera? ¿Cuándo uno ya sabe? Muy bien. ¿Y cuándo uno sabe que no sabe? ¿Y cuándo uno no sabe que no sabe? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? En la primera, uno no sabe que no sabe. En la segunda, uno sabe que no sabe. Y en la tercera, ¿qué cosa? Uno sabe que sabe. Y en este caso, no es la última. Miren la última. ¿Cómo se llama? Consciente y experto. Consciente, esta es la que quiero. Inconsciente y qué? Y experto. Esta es la etapa en que ya no tienes que volver a pensar en ello. Cuando lavarte los dientes o usar el baño por la mañana es la cosa más natural del mundo. Es la etapa final cuando prácticamente en que los líderes han conseguido incorporar esos comportamientos a sus hábitos, a su verdadera naturaleza. Son los líderes que no tienen que intentar ser buenos líderes, porque ya son buenos líderes. En esta etapa, un líder no necesita intentar ser buena persona. ¿Por qué es buena persona? Cuando usted sale de su carro y se monta en el carro, comienza a decir, y ahora cojo la llave, tomo la llave, y abro la puerta, y ahora entro y me siento, y ahora puedo... ¿Piensa usted toda esa tontería? ¿Por qué no lo hace? Porque ya usted inconscientemente sabe todo lo que tiene que hacer y lo hace mecánica y automáticamente. Y brum, brum, arranca, se lo cambia y va haciendo todo lo que tiene que hacer y concentrado en otra cosa. ¿Sí o no? Inconscientemente hace perfectamente todo lo que tiene que hacer. Es más, hasta cuando a un vecino se le ocurre atravesarse de forma incorrecta, usted dice, oye, qué barbarazo ese que va ahí, ¿eh? A mí lo que se me ocurre decir siempre, qué choferazo. O decir, qué científico del volante, sí, porque así no pego contra nadie. Pero iba a decir una mala palabrota ni nada que se parezca. ¿Podemos llegar a esa etapa? Pero ¿quién debe tomar la decisión? ¿Quién debe tomar la decisión? Recuerde que esa no es la última etapa, es solo la tercera. ¿Puede usted tener el hábito inconsciente de ser una persona excelente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y cuando usted tiene el hábito inconsciente de ser excelente, ¿en qué le va mal? Nada. El maestro preguntó, ¿cuál es la persona más ocupada en este lugar? Ah, es fulano de tal. Díganle que lo quiero ver. Ah, que dice el maestro que acaba de llegar que le quiere ver. Ahora yo no puedo ir para allá. No, cuando usted pueda. Esta noche. ¿A qué hora? A las 10. Ok. Dice el maestro que solo puede verlo esta noche a las 10. Está bien. ¿Dónde nos vemos? En la cafetería. Porque esa persona terminaba un trabajo a esa hora y iba a comer algo a la cafetería a esa hora. Entonces apareció el nuevo maestro. Y ahí se encontraron en la cafetería. Usted es el maestro fulano de tal, para servirle. Mire, yo necesito hacer un trabajo. ¿Ah, sí? Sí. Ok. ¿Acerca de qué? A buen tiempo. No, gracias. A buen tiempo se dice en mi país cuando usted está comiendo y quiere brindarle a otra gente. Sí, a buen tiempo. O sea, sí gusta, pero en mi país es a buen tiempo. Ven que es bonito, ¿verdad? Óigase, a buen tiempo. O sea, te llegó a buen tiempo, venga a comer. Y entonces la persona dice, yo necesito hacer una investigación sobre esto. Ah, sí, sí, ¿cómo no? Ahí hay algo en la biblioteca, no hay mucho sobre eso, pero se puede conseguir algo. Y dice el fulano sí, pero me gustaría que usted lo hiciera. ¿Y quién, yo? Sí, no, déjese de eso, yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo demasiadas cosas que hacer. Enseño en la mañana, en la escuela secundaria. Enseño en la tarde en la universidad. Y también recibo clases en la tarde, las que me faltan para completar mi licenciatura. Y quiere usted que le haga un trabajo. Hay demasiada gente sin trabajo. Dele eso a otra gente, yo no puedo. No, yo quiero que lo haga usted. Le dije, lo siento mucho, yo no lo voy a hacer.
No, que hablé con el rector y él dijo que sí, que me recomendaba que lo hiciera usted. Ok, si quiere yo se lo hago en el verano, cuando la clase termine. Ahora no puedo. Oiga, comenzaba a trabajar a las 8 de la mañana, a enseñar en secundaria, ciencias sociales y geografía. Terminaba a las 12. Comía corriendo, para llegar corriendo, bañarme corriendo, y a las 1:15 tenía clases. Hasta las 4, 4:30 de la tarde. Algunos días y el resto de tarde enseñando. O un día entero de tarde enseñando y de mañana también. No sé si me estoy dando a entender. Y hasta los domingos había clases. ¿En qué tiempo le voy a hacer el trabajo si tengo que hacer mis cosas también? No, quiero que sea usted. Ok, está bien. Yo le aviso cuando pueda. ¿Se han dado cuenta que la gente más ocupada son las que hacen mejor uso de su tiempo? ¿Sí o no? Lo repito otra vez. Las personas más ocupadas son las que hacen mejor uso de su tiempo. Así que no se queje tanto porque usted dice que no tiene tiempo. Lo que a usted le falta es aprovechar mejor el que tiene. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Por qué digo esto? Porque si usted tiene mucho tiempo libre y no hace muchas cosas, usted se está muriendo. El liderazgo no es una cuestión de personalidad, posesiones o carisma, sino de lo que tú eres como persona. Por mucho tiempo se creyó que el liderazgo era cuestión de estilo, pero ahora se sabe que es cuestión de sustancia, es decir, de carácter. Las obras de amor y liderazgo son asuntos de carácter, paciencia, simpatía, humildad, generosidad, respeto, indulgencia, honradez y compromiso son aspectos del carácter o hábitos que han de ser desarrollados y madurados si queremos convertirnos en líderes de éxito y aguantar la prueba del tiempo. Mi pregunta: si esas son destrezas, ¿podemos aprenderla en forma inconsciente y experta? ¿Sí o no? Imagínese que inconsciente y experto usted sea paciente, simpático, humilde, generoso, respetuoso, indulgente, honrado y se comprometa con lo que tiene que hacer. ¿Cómo le irá en la vida? En todo lo que haga le irá bien. ¿O no? ¿Cómo será su hogar? Excelente. ¿Cómo serán sus hijos? Excelente. ¿Cómo será su trabajo? Excelente. ¿Cómo será todo? Excelente. ¿Quién lo decidió? Usted. Decídalo hoy. Ya deje de ser una persona mediocre, un hogar mediocre. No. Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que seamos excelentes en todas las cosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Y termino con este caballerito. William James dijo esto, y me hará muy feliz que se lo aprenda de memoria. Hay 5 palabras en ese postulado. ¿Cuáles son las 5 palabras? Idea, acción, hábito, carácter, destino. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? ¿Y la cuarta? ¿Y la quinta? La primera es 2, 3, 4, 5. A ver si se la aprendieron. Dice William James: crea una, cosecharás una. Crea una, cosecharás un. Crea un, cosecharás un. Crea un, cosecharás un. Mi pregunta: entonces, ¿quién es responsable de tu vida? Tú mismo. Si en esta semana nació en tu corazón la idea de ser un líder excelente, empieza a prepararte. Los casetes que te van a dar, vuelve a oírlo. Ponlo en la práctica, mételo en la acción. Y eso va a formar parte de tu vida a través de los hábitos. Tus hábitos determinan tu carácter. Y el carácter determina tu futuro, tu destino, a lo que tú podrás llegar. Si decides ser una persona excelente, tu vida será excelente. Si decides ser excelente en todo, esta es la parte que más me emociona. Esa. ¿Cómo dice ahí? Inconsciente y ¿qué? Y experto. ¿Cuánto quisieran esta noche que oráramos a Dios para que a través de su Santo Espíritu nos haga líderes inconscientes y expertos? Es decir, ya usted hace la cosa en forma excelente automáticamente. ¿No han conocido de empleados que hacen todo bien en forma automática? ¿Sí o no? Tienen el hábito de la excelencia. Usted puede también. El Señor nos dio a Jesús para darnos una nueva oportunidad. Y Jesús nos dio el Espíritu Santo para crecer en todas las cosas.
¿Aceptan esta noche que oremos a Dios para que despierte en nosotros y nos lleve a hacer la decisión de ser excelente en todas las cosas? ¿Cuánto quisieran tomar esa decisión esta noche? Este fin de semana será un interesante fin de semana. En un momento voy a dejar que Gordon le explique todo lo que vamos a hacer. Pero vamos a arrodillarnos para hacer esta oración. Vamos a agradecer a Dios por lo que hemos tenido, vamos a agradecer a Dios por lo que tendremos. Y luego vamos a permitir a los diáconos que están por aquí delante que puedan recoger las ofrendas, mientras Gordon le da algunos anuncios. Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por el trabajo de esta noche. Enséñanos, Señor, a ser personas excelentes, que honren, alaben y glorifiquen tu nombre. Que ningún tipo de determinismo genético, psíquico, ambiental determine nuestra vida. Haznos responsables. Enséñanos e instrúyenos en el conocimiento de la verdad. Condúcenos por la senda del bien. Haz de nuestra vida un instrumento del cielo para gloria de tu nombre. Haz de nosotros, Señor, luz en medio de las tinieblas. Despierta en nosotros el amor, el interés, el hambre de aprender cada vez más. Haz que amemos tu santa palabra, la Biblia, que oremos a ti cada día. Convierte nuestra vida en una inspiración para todos aquellos que nos conozcan y haz de nuestro hogar un taller de crecimiento y desarrollo. Que cada uno de nosotros, Dios, alcance la excelencia, ungidos del Espíritu, guiados y dirigidos por tus principios, instrumentos del cielo para bendición de muchos. Te amamos, Señor, te alabamos y te bendecimos. Entregamos nuestras vidas en tus manos.